Gracias, gracias, súper. Nada, agradecerles por haberse unido a la pequeña Reu. Y nada, decirles también que voy a liberar el chat del grupo que tenemos, básicamente para usarlo como fuente de información y para que todos podamos interactuar, ¿ok? Con la finalidad de que todos aprendamos cosas nuevas, ¿no? Obviamente de Data Engineer, ¿ok? Y también, por ejemplo, si es que a alguien le gustaría dictar sobre algún tema en particular, ahí pueden usar el grupo para que se puedan expresar o puedan enseñar, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que lo que se aprende se tiene que enseñar para que se quede, básicamente, ¿no? Y no se olvide, ¿ok? Entonces, después de la reo que tenemos ahora, o no sé, de la sesión, voy a liberar el chat del grupo, ¿ok? Y nada, pues entonces, bueno, la sesión del día de hoy básicamente es para conversar de Spark como tal, ¿no? Que es el motor dentro de Databricks, ¿no? Que es la herramienta principal o básicamente sobre lo que corre Databricks como tal, ¿no? Entonces, ¿de qué va la certificación como tal? En realidad en Databricks hay muchas certificaciones, ¿ok? Que son oficiales. Entonces, por ejemplo, hay empresas como el BCP y todos los del grupo Credicor que a sus proveedores le están pidiendo que se certifiquen en Databricks y también en Azure, ¿no? A los que van ingresando. Entonces, una de las certificaciones que se encuentra dentro de Databricks está Spark, ¿no? Y Spark tiene dos lenguajes de programación en la cual se puede realizar, ¿no? Uno de ellos es, como bien dice acá, Python o Scala, ¿no? Si bien es cierto, el Spark como tal ya es un estándar, es un framework como tal, y los métodos no cambian, ¿no? Lo único que va a cambiar entre un lenguaje u otro es básicamente la sintaxis, ¿no? El tipeado. Cómo declaras una variable, cómo haces una lista en tal cosa, cómo creas un data frame. Pero luego todo lo demás vendría a ser idéntico, ¿no? A nivel de métodos. ¿Ok? Este certificado creo yo que es importante, es más que por el certificado en sí también porque en los otros dos certificados de Databricks, que es de cara a ingeniería, ¿ok? Que es donde que entiendo todos aquí estamos apuntando, o es lo que nos dedicamos, ¿ok? Que básicamente aquí, por ejemplo, el de asociado también y el de professional que ven acá, ¿ok? Los dos, estas dos certificaciones adicionales también incluyen preguntas de PySpark. ¿Ok? Por ejemplo, acá dice una parte, miren, de Spark SQL con Python, ¿no? Y en el Professional viene incluso más preguntas sobre PySpark, Structure Streaming y algunos conceptos propios de cómo mejorar nuestro ETL, ¿ok? Entonces, si ustedes me preguntaran cuál es la línea de carrera para sacar aquí los certificados, el orden que yo daría sería, ¿o sabes qué? Primero certifícate en Apache Spark o en PySpark en su defecto. Luego te puedes aventar con el asociado y finalmente con el professional, ¿no? Porque el professional sí tiene su nivel, ¿ok? ¿Ustedes ya trabajan con Databricks? No sé si alguien se quiere animar a comentar algo. ¿O con Spark tal vez? Mm, ok. Bueno, si alguien quiere decir algo normal, adelante, no hay problema. Bueno, y el costo que tiene este examen es de $200, $200, ¿ok? Es caro, no les voy a mentir, pero en Databricks hay cupones en donde uno puede obtener descuento de 50%, o sea, solo pagaría $100, ¿no? Entonces, para adquirir esos descuentos tendrían que entrar como que a las sesiones o reuniones o conferencias que hace Databricks, ¿no? Te registras y te llega un cupón, ¿ok? Bueno, ya hablando netamente de PySpark, ¿ok? Aquí, por ejemplo, para explicarle un poco qué porcentaje viene, primero hay que entender que viene 60 preguntas en el examen y tenemos el tiempo de 2 horas para hacer este examen, ¿ok? Cuando yo di el examen, di los tres exámenes que les muestro acá, ¿ok? En los dos exámenes, el PySpark y el asociado, me sobró tiempo, ¿ok? Les voy a decir la verdad, me sobró tiempo y pude terminar el examen antes, pero el de Professional, siento que me faltaba tiempo. Llegué, pucha, y algunos simplemente ya no pude leer completamente. El de Professional, a pesar que son 2 horas y son 60 preguntas, sentí que me faltó tiempo. Obviamente igual se logró pasar, pero el Professional sí es un tanto más tedioso. ¿Ok? Entonces aquí si ven el porcentaje, les comentan, ¿no? ¿Sabes qué? 72%
o sea, 43 preguntas de 60 te va a venir sobre netamente cómo se programa en Spark. ¿Ok? Por ejemplo, cómo se hacen, cuál es, por ejemplo, cómo puedes hacer un draw duplicate en PySpark, ¿no? Y te dice los métodos, ¿no? Ahí trata de ponerte trampitas, ¿no? Luego también te pregunta sobre los conceptos de Spark, de la arquitectura de Spark, ¿no? Como por ejemplo, ¿para qué sirve el executor, no? Esa es una pregunta. O luego también te preguntan sobre en qué casos, en qué aplicaciones se aplica Spark, ¿no? En qué casos. O dónde es bueno aplicar, ¿no? Como pueden ver, son 7 preguntas, 10 preguntas de conceptual, pero la mayor, porcentaje de preguntas es el de código, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes solamente hacen todas las preguntas que vienen de cara a código, ustedes tranquilamente pasarían el examen, ¿ok? Porque para pasar creo que son 42 preguntas, ¿ok? Entonces, solamente con lo que saben de Spark, si es que han trabajado mucho tiempo, obviamente codeando nada más, podrían pasar. Pero de aquí hay 30 preguntas que son accesibles, o sea, todos nosotros podríamos haber desarrollado si quedan el examen mañana, ¿no? Sin ningún problema. Pero los otros 13 sí son ya un poco más rebuscados, ¿ok? Igual de la misma forma aquí, ¿no? Los conceptos y el Spark Application, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo aquí algunas preguntas que me gustaría, por ejemplo, que ustedes me ayuden respondiendo, ¿no? Ahí en el chat a ver cuál creen que puede hacer, ¿ok? Espero que me ayuden ahí porque si no, yo no lo voy a responder, ¿no? Como ya sé cuál es la respuesta, no tendría sentido, ¿no? Esto de acá se ve bien la pregunta, ¿se alcanza a ver? Otra cosa, el examen está en inglés, ¿no? No hay la posibilidad de darlo en español. Bueno, lo más cercano al español es el que está, es el Brasil, es el portugués, ¿no? El lenguaje, pero no hay en español, ¿ok? Entonces, no sé, ¿qué pregunta o qué respuesta creen que sea aquí? Ahí sí lo dejan en el chat, a ver. Ahí les doy sus segundos, minutos para que piensen, ¿ok? ¿Qué puede ser? Ahí tenemos una posible respuesta, que es la B. ¿Alguien más se anima a decir otra letra? O tal vez el mismo. Bueno, bueno, aquí la respuesta es lo que comenta ahí André. Y la respuesta correcta sería la letra B. En el examen, por ejemplo, les va a venir tal cual como está aquí, no un código. Te dice, por ejemplo, la pregunta es, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo haces para que este data frame que quieres ingestar lo guardes a una ruta, ¿no? Pero no quieres que, por ejemplo, internamente no quieres validar o no quieres que te salga ni una excepción si es que ese lugar donde quieres guardar esa ubicación ya está copado o ya tiene información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros tendríamos que usar sería el modo ignore. El modo ignore básicamente nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Básicamente no hagas nada si es que en este file location ya hay data, ¿ok? Entonces, una de las bastantes preguntas en el SPAR, en el examen de SPAR, les va a venir sobre los modos, ¿ok? Incluso en el professional, en asociado, les viene, por ejemplo, qué pasa o cómo validar si es que, o no insertar si es que ya hay registros en una ubicación, ¿no? Obviamente para validar eso usaríamos el error si existe, ¿no? ¿Ok? Básicamente el ignore básicamente es como crear tablas, si no existe, ¿no? Básicamente, ¿ok? Entonces, esto básicamente tendríamos que conocer los tipos de modos que hay en Spark, ¿no? Para esto, ¿ok? Bueno, aquí tengo otra preguntita. A ver, vamos a ver este de acá. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Ya saben, A, B, C, D, E, ¿ok? O uno, 2, 3, 4, como quieran, ¿ya? A ver, aquí, por ejemplo, ¿por qué respuesta van, por ejemplo? ¿Por qué opción van? Puede ser uno, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Como quieran.
Ahí les doy unos cuantos segundos, ¿ok? Ok. Hay, por ejemplo, hay otra opción que quieran tal vez poner en el chat. Ok. Bueno, en este caso, antes de ir a la respuesta, que creo que también es la C, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en cualquier examen que ustedes den, siempre tienen que ir por la respuesta e ir descartando, ¿no? ¿Ok? Pero para esto tienen que conocer, primero que nada, el método Wiscolumn, ¿no? Y cómo funciona, ¿ok? Por ejemplo, acá las cinco opciones tienen el método Wiscolumn iniciando, ¿no? Entonces, si uno ha trabajado con PySpark, sabe que el método wishcolumn te va a servir para para agregar una nueva columna en el dataframe. ¿Ok? Entonces, si te sirve para eso y el nombre es wishcolumn, obviamente la opción 2 y la opción 4, estas dos de aquí, ya no nos servirían, ¿no? Vamos a tacharlo, ¿ok? Para que sea mejor. Un segundo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta opción de aquí ya no serviría y esto tampoco, ¿no? Básicamente por el nombre de los métodos, ¿no? Por ejemplo, para empezar, el método wishNewColumn no existe en PySpark, ¿ok? Y el método wishColumn rename sí existe, pero sirve para otra cosa. Entonces, por ende, estos dos no son. ¿Ok? Entonces, cuando ya detectamos, por ejemplo, qué método es que nos va a ayudar, tenemos que acordarnos de cuáles son los parámetros que te pide este método. ¿Ok? Por ejemplo, si yo recuerdo cuando programo, ¿no? Sabes que sí usé mi método wishcolumn, ya, chévere. Usé mi método wishcolumn, ¿verdad? Y aquí me acuerdo que son dos parámetros, parámetro uno y parámetro 2. Entonces, el primer parámetro, si tengo buena memoria, sabemos que lo que te pide es un string como objeto. ¿Ok? Aquí si me piden un consejo, lo que tendrían que recordar de los métodos en el examen es qué tipo de objeto te pide por cada parámetro. El parámetro uno siempre te va a pedir un objeto de tipo string. ¿Ok? Y el segundo parámetro, ¿qué te va a pedir? Te va a pedir un objeto de tipo column. ¿Ok? Si trabajamos en Spark nuevamente, sabemos que existe un tipo column. Entonces, como ya determinamos qué es lo que nos pide este método, ¿ok? Entonces vamos por las preguntas. Por ejemplo, la pregunta número uno puede ser, ¿verdad? Porque el primer parámetro es un texto. Entonces, la tercera pregunta, perdón, la tercera opción también puede ser, porque el segundo parámetro es un texto. Pero miren esta opción, la última. Aquí, en este caso, como primer parámetro del with column, te está poniendo un objeto de tipo columna, ¿verdad? Un column. Entonces, por esta simple, sencilla razón, esta opción quedaría, no quedaría, ¿no? Simplemente la ignoramos, ¿ok? ¿Sí? Y después, por ejemplo, nos tocaría ver el segundo parámetro del with column, ¿no? Como les comenté, el segundo parámetro del with column en PySpark, ojo, en PySpark en Python, siempre te va a pedir un column como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, de acuerdo a esto, ya pues, ¿no? Entonces aquí, miren, el número 3 que sería el segundo parámetro, nos da un número. Cuando te entrega un número en Python, se supone que es un integer, ¿no? Entonces, este caso ya quedaría deprecado. ¿Cuál es lo único que nos interesa o que nos queda aquí? Sería la C, ¿no? Tal cual como dice André. Sí se entiende esta parte, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna consulta? Algo. ¿Sí se entiende? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, básicamente, o sea, en los exámenes, como el tiempo va a pasar rápido, tendrían que ir descartando, ¿ok? A veces no se tiene que ni leer las preguntas, simplemente con las respuestas o con las opciones que Databricks te da en su test, uno puede intuir, ¿no? Y llegar a la solución. ¿Ok? A ver, ¿qué les parece el de aquí, por ejemplo? Vamos a ver acá. Ya. Sí se ve, ¿verdad? O logrando un poco más. Esta cosa acá lo ponen acá. ¿Por qué están mudos hoy día? ¿Qué ha pasado? No dice nada. Y a ver, ¿qué opción cree que es? A ver. Perdón, ya. Ya, ahora sí.
A ver, uno, 2, 3, 4, 5 o A, B, C, lo como quieran, ¿no? Ahí lo dejan en el chat, por favor. Ah, nadie, ahí. A ver, más a ver, unos cuantos segundos más, ¿ya? 5 segundos más, a ver. Ahí. La primera, Ah, podría ser. Ahí lo vemos, ¿ok? Gracias ahí por prender tu micro. Ya bueno, miren, recuerden que en el examen son 60 preguntas por 120 minutos. Y entonces eso quiere decir que tienen por cada pregunta solamente 2 minutos. Entonces tenemos que ser aquí bien rápidos, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ir descartando? ¿Qué creen que podemos ir descartando aquí? ¿Qué pregunta? Para ir sin leer, todavía sin leer la pregunta, ¿qué opción podemos descartar? La opción 3. Claro, la opción 3. ¿Por qué la opción 3? Por este filtro, ¿verdad? Por este filtro, ¿cierto? Por ejemplo, si explicarías esa parte sería grandioso. Mm, bueno, creo que no. Ya bueno, sí, la opción 3 podemos descartar. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, estamos haciendo una evaluación en el filtro, ¿verdad? Mira, este filtro de acá está de esta forma. Acá está el método, acá hay un texto, aquí está el porcentaje, igual a cero, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué está mal? ¿O cómo hacemos que esto funcione, por ejemplo? Ok, si esto, por ejemplo, si estos dos comillas estarían aquí, esta pregunta de acá estaría bien. Solamente sacando estas dos comillas y poniéndola al final, esto de acá ya estaría bien. Pero como estas dos comillas, o sea, el X básicamente está como texto, lo que nosotros necesitamos aquí es el método call. ¿Para qué? Para que esto sea una columna. ¿Ok? Entonces esto de aquí ya estaría, o sea, bajo esta premisa ya estaría, ya fue, ¿no? Ya no da ese método, ¿cierto? Y otra opción que podemos descartar. ¿Quién se anima? Bueno, la opción uno, ah, sí, la opción uno, si mi memoria no me falla, el select, por ejemplo, no te deja poner una lista, así como está acá. O bueno, si te dejara poner una lista, ok, miren esta lista cómo está. Miren cómo está. Está simplemente X e Y, ¿no? Así. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, están como si fueran parámetros del lenguaje Python como tal, ¿cierto? Está como si ya fueran parámetros. Pero si acá, para que sea esto correcto, deberían estar en texto, ¿verdad? Así, con doble comilla. Entonces, esto de acá también ya fue. Entonces, bueno, nos quedan tres opciones, ¿no? Sí, nos quedan, a ver, el último, ¿por qué no estaría bien? Ya el último está recontra mal, miren, porque empieza con from. No, si usas Spark SQL, obviamente empieza como si fuera un SQL tradicional, ¿no? Select, tal cosa. Entonces estos tres ya no están bien hechos, ¿no? Que ya no nos sirve. Incluso, ya miren, ¿y qué pasa con este de acá, por ejemplo? Este de aquí. ¿Por qué estaría mal? Es gracioso, ¿no? Incluso. Aquí si ahora volvemos a las preguntas, este opción, la 2 no es que está mal, ¿ok? Está bien estructurado y no va a salir error cuando lo ejecutemos, ¿ok? Pero, ¿qué estaría mal de acuerdo a la pregunta? La pregunta nos dice que solamente devolvamos los registros que ocurran cada 2 segundos, que tengan su ID, ¿no? En cada 2 segundos. Entonces, si solamente quieren devolver los registros que han ocurrido cada dos registros, perdón, entonces obviamente tenemos que devolver
los que en Transactions ID sea múltiplo, o perdón, sean resto 2, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que hacer como un divisor, ¿no? Entonces, la respuesta sería el de acá. Entonces, de cajón, este no sería porque necesitamos un filtro o necesitamos un where, ¿no? Para agarrar solamente lo que nos está pidiendo. Entonces, simplemente descartando, sin leer la pregunta, ya sabríamos, miren la respuesta. Este de acá sería la opción. ¿Ok? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Dudas, consultas? Ok. Bueno, entonces vayamos a la siguiente, ¿ok? Este ya es un poco más sencillo, creo yo. A ver, este de acá, ¿ok? ¿Qué nos dicen? A ver, perdón. A ver. ¿Qué opción creen que es la correcta? Tienen ahí 2 minutos, ojo. Ya 1 minuto para que sea más. 30. Ahí les quito. A ver. ¿Qué opción es? A, B, C, D. E. Oh, ya. Ya pasó su minuto. Y bueno, sí, ahí Romario y André tienen razón, ¿no? La respuesta sería la opción A. ¿Por qué? O sea, si nuevamente solamente nos fijamos en lo que nos están preguntando, acá hay algo que está mal o sea, a primera vista, ¿no? ¿Qué es esta parte de aquí, esta palabrita de acá? La palabrita column a nivel de métodos, obviamente en PySpark no existe como parámetro, existe como método, existe como objeto. El objeto que uno usa cuando llama a esta función, ¿ok? Cuando llama la función call, el objeto como tal se llama column. ¿Ok? Pero uno no usa el objeto column como función. Nunca, nunca, nunca usa un objeto column como función. Entonces, de cajón, tenemos que buscar una opción dentro de estas opciones que nos entrega la pregunta que reemplace este método para que funcione. Porque la pregunta te dice cuál de estos contiene un error, ¿no? Y cómo podemos encontrar el error o cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, si esto está mal, ¿cuál de las opciones nos dice para corregir este método, Colo? La única es la primera opción, ¿no? Y miren, sin leer las demás, yo ya sé que la respuesta es la primera, ¿no? ¿Ok? Sí se entiende, ¿verdad? Esta parte de acá. Súper, súper. A ver, vamos con la siguiente, ¿ok? Yo sé que sí se puede, sí se puede. Vamos. A ver, este ya es un poco más difícil porque tienen que recordarse, ¿no? Cómo es el método, ¿ok? A ver, ahí igual otro minuto. Y ok, ahí ya pasó su minuto. Bueno, igual, ¿no? Vamos por el descarte, ¿ok? Para empezar, hay que conocer el método drop para responder esta pregunta, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, aquí, vayamos nuevamente. El método drop como tal, ¿ok? Te va a ayudar a eliminar una o muchas columnas, ¿ok? Una o varias columnas, ¿sí? Entonces, aquí lo que te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que eliminar, o te dice, tienes que quedarte con 2 columnas, ¿no? Nada más.
Entonces, él en las preguntas te pregunta, te hace relación con el método drop, ¿no? Entonces, para empezar, no existe un método que se llame en Spark with column remove. Entonces, esto de acá se va, ¿ok? Lo siguiente, tampoco existe un método que se llame drop columns. Esto de acá también se va, ¿ok? Nos quedamos con los tres, con las tres opciones que quedan aquí. El drop como tal, ¿ok? Es una lista de string. ¿Ok? Es una lista de string. Tú puedes poner uno o más string. Entonces, en este caso, siguiendo esa premisa, ¿qué hay de malo con esto de acá? Lo malo con la opción 5 es que, incluso, miren, aquí nos podría confundir si es que el método drop estaría algo así, ¿no? Ya, pum, coma, call, doble comilla, ¿no? O sea, una lista, básicamente muchos parámetros del objeto call, ¿no? Pero en este caso, la opción está de esta forma, call y abre comillas para poner varias columnas, ¿no? Esto de acá en PySpark no existe, ¿ok? Entonces esto de acá estaría ya de más, ¿no? ¿Ok? Y lo siguiente, por ejemplo, aquí nos quedamos con dos opciones. Las dos opciones son engañosas, ¿no? Pero, como les comenté al inicio, el drop es un conjunto de cadenas de texto. Entonces, como es un conjunto de cadenas de texto, o sea, son concatenados, coma, 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 sin que sea una lista, entonces la única que puede ser es la 3, ¿no? Esto de acá falla porque el método drop no espera una lista como tal, ¿ok? Sé que es difícil memorizarse, por ejemplo, ¿ok? Todos los métodos, por ejemplo, ¿qué es lo que espera cada método, ¿no? ¿Qué parámetro? ¿Ok? Ah, pero ahí no está mal porque ahí borran tres. No, aquí, por ejemplo, ¿qué dice? A ver, vamos a ver la pregunta, ¿ok? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál de los siguientes bloques de código retorna un data frame con las columnas? Ah, sí, pues está mal. O sea, como tal, el ejercicio está mal, ¿no? Porque te dice que borres solamente, que retornes estos dos, pero acá se está borrando, ¿ok? Pero la idea se entiende, ¿no? Gracias ahí, André, por la aclaración. Disculpe, profesor. Ujú. Hola. Dale, Jeremy. Creo que también, sí, buenas. Creo que también es válido porque en el data frame no existe associativity. Ah, claro, claro, también. No, no recuerdo si es que en el examen, por ejemplo, creo que este es error del que hizo el test, ¿ya? Porque lo hizo mal, pero sí se entiende, ¿verdad? O sea, la idea de las preguntas, ¿no? Ujú. Ahí tendría una duda, profesor. Dale, Si dale. Todas las yo que pongo quieras. un drop, sí, si pongo un drop de una columna que no existe, ¿me va a dar error o va a aceptar y lo va a ignorar? Ah, sí, te va a salir error. ¿Por qué? Porque recuerda que en realidad el PySpark como tal valida los esquemas que tú escribas. Así, cuando tú pones en el select una columna que no existe, ¿verdad? En su esquema, te sale error, ¿cierto? Y en el drop pasa lo mismo. Si tú pones en el drop una columna que no existe, también va a fallar. Es igual, porque recuerden que en Spark siempre va a validar los esquemas, el esquema que tengas, ¿no? Entonces, cada palabrita que pongan aquí en los métodos de PySpark va a ser validado antes de ser ejecutado. ¿Ok? Entendido. Ujú. Gracias. Y a ver, ya este de acá, por ejemplo, el método colis. Bueno, este de acá lo voy a dejar para después, ¿ya? Este de acá es un poco más sencillo de llegar a la respuesta. ¿A qué le va? ¿A cuál le van, por ejemplo? ¿Alguien más se anima a soltar otra respuesta por ahí? Otra opción ahí, tal vez. Ok. Bueno, creo que nadie. Ya bueno, aquí ya no tenemos, por ejemplo, aquí sí es puro ya, o sea, conocimiento de lo que tenemos de Spark, ¿ok?
y entender qué es lo que está preguntando. Aquí, por ejemplo, lo que te pregunta es cómo podemos pasar de 12 a 6 particiones, ¿verdad? O sea, de 12 hacia 6 particiones. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el concepto de aquí es disminuir las particiones. En todo caso es, o sea, se me fue la palabra, pero es disminuir las particiones, ¿ok? Y para disminuir las particiones, nosotros tenemos que usar el colis, ¿ok? El colis, el método colis, nos va a ayudar a disminuir las particiones que tengamos en el proceso. Por ejemplo, en los procesos por default tenemos 200 particiones, ¿verdad? En un proceso normal. De 200 particiones te crea PySpark por default, ¿ok? Pero nosotros en algún punto podemos decirle que solamente queremos usar 6 particiones. Entonces, lo más óptimo para reducir, ¿ok? Aquí, por ejemplo, sería usar el colis. Si queremos reducir a 6 particiones, tendríamos que usar el método colis. El colis básicamente no hace un shuffle total de toda la data que tengamos. Y aquí es lo que te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Y te dice, ¿sabes qué? Quiero tener un performance correcto, ¿no? En un full shuffle. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer el colis. El repartition también vamos a obtener lo mismo, pero el repartition como tal va a ser un shuffle total de todas las particiones. ¿Ok? Entonces, cuando uno quiere básicamente disminuir la cantidad de particiones, siempre tiene que usar el colis. Siempre. El repartitions tenemos que usar cuando nosotros queremos subir la cantidad de particiones. Por ejemplo, nosotros bajamos con el colis a 6, ¿no? Y después queremos subir las particiones a 200 nuevamente o a 20. Entonces, lo que tenemos que hacer en aquí es repartición. El colis nunca va a poder aumentar particiones, solamente disminuye particiones, ¿ok? Va a bajar las particiones, ¿sí? ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, para seguir con la idea de descartar opciones, este de acá no sería, ¿no? Porque te dice, ¿sabes qué? Tienes que bajar a 6 y aquí te pone 12, ¿cierto? Esto menos porque no existe shuffle como tal. Ya cuando tú pones colis, simplemente hace el shuffle. Y aquí tampoco existe, ¿ok? Sí se entiende, ¿verdad? El colis versus el repartition. Sí, John, ahí sí se logró poder entender. Chévere, chévere, chévere. Ya, a ver. Ya para irnos, ¿ok? Este y uno más y nos vamos, porque ya nos pasamos. A ver, ¿cuáles van? Tienen ahí un minutito, a ver. Ya, ok. ¿Aquí a cuál le van, por ejemplo? Cuatro. Puede ser. Cuatro, cinco, cuatro. ¿Hay alguien más La A. que quiere soltar? La A, cinco. Ya, ok, acá sí tenemos de todo. Ya, primero, como vamos a ir descartando, ¿ok? ¿Cuál no puede ser? Estos dos, ¿verdad? ¿Ok? Pero antes de esto, tengo que explicarle cómo funciona el método join. ¿Ok? El método join de Spark recibe 3 parámetros. ¿Ok? 3 parámetros. El primer parámetro es el data frame que te va a ayudar a hacer el join. El data frame 2, por así decirlo. Acá tenemos el data frame 1, la tabla 1 y la tabla 2, ¿no? El del medio, el parámetro del medio, básicamente vendría a ser la igualdad. ¿Por qué columnas tú quieres hacer el join, ¿no? O sea, tus PKs o por lo que vas a hacer el join, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre hay con doble igual. ¿Ok? Y el tercer método básicamente te dice, perdón, el tercer parámetro te dice, oye, ¿qué tipo de join tú vas a hacer? ¿Vas a hacer un inner? ¿Vas a hacer tal vez un right join o un left join? ¿Ok? Aquí básicamente tienes que escribir. Pero por default, ¿ok? Por default te pone el método inner. ¿Qué quiere decir que ya haya un método por default? Es que este método join puede existir simplemente con 2 parámetros. No es necesario que esté el tercer parámetro especificado para que funcione.
¿Ok? Entonces, dicho esto, la opción 2 y 3 no estaría en la lista, ¿no? Porque no existe, o sea, dentro de los joins que hacemos en SQL incluso, no existe un tipo de join broadcast, ¿no? Entonces esto de acá ya fue, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ok? Ya. Las demás opciones tenemos que leer la pregunta. ¿Ok? Aquí te dice, miren, en cuál, o sea, leyendo esto, en cuál de los bloques puedes hacer un join con un pequeño data frame y esto enviado, o esto ser enviado para todos los ejecutors. ¿Ok? Si aquí te dice, por ejemplo, si tú ya encuentras en el examen una pregunta que te diga, sabes que quiero que sea enviado para todos los executors, ¿ok? Un pequeño data frame. Entonces aquí tenemos que usar un concepto que se llama broadcast. El broadcast básicamente se aplica sobre data frame. Y el data frame, cuando tú le aplicas un broadcast, recuerdes que en PySpark nosotros tenemos muchos clústeres, ¿verdad? Entonces, cuando tú aplicas un broadcast sobre un data frame, lo que tú le estás diciendo es que a este data frame de acá, que has creado, por ejemplo, lo envíes a todos los clústeres. Tenga una copia de ese data frame. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto a grandes rasgos de un broadcast. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ya les comenté también que el broadcast se aplica a un data frame. ¿Ok? Básicamente se aplica al data frame como tal. ¿Sí? Ya. Entonces, si nosotros necesitamos aplicar el broadcast al data frame, entonces miren esta opción. Esta opción ya también ya fue, ¿no? Si está aplicando el broadcast a la igualdad, no tendría sentido, ¿no? Y esta primera opción ni siquiera aplica el broadcast, ¿ok? La que nos queda sería la opción 4, ¿verdad? Incluso lo hace bien, ¿no? Porque el broadcast, como les comento, se aplica al data frame, ¿ok? El segundo parámetro es el where, o sea, la condición, ¿ok? ¿Sí se entiende esta parte? Sí, ¿verdad? Bueno, en realidad son bastantes cositas que vienen de PySpark, pero si han trabajado con PySpark ya buen tiempo, ya deberían saberlo y un poquito entenderlo, ¿no? ¿Ok? Ya con esto nos despedimos, ¿ok? Bueno, esto de acá no. Ya este, por ejemplo. Mm, ya este. Si ya lo conversamos y ya hace un momento les expliqué, ¿cuál podría ser? ¿La 5? Claro, la 5, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque recuerden que para incrementar las particiones, uno tiene que usar el repartition, ¿verdad? Eso es para incrementar. El colis es para bajar las particiones. Aunque este de acá es fácil, ¿no? Ya, este, por ejemplo. Ya, esto. Mira, esa es una pregunta conceptual que también van a encontrar en el examen. ¿Ok? A ver, vamos a cuál le vamos aquí. Te habla sobre el shuffle. ¿Qué es un shuffle en el PySpark? ¿O cuál es el significado de un shuffle? Bueno, aquí. Claro, dale, Jeff. Ahí, por ejemplo, la respuesta sería la letra B o el número 2, ¿no? Recuerda que el shuffle es el concepto de comparar toda la data entre todos los ejecutors, ¿no? Básicamente los ejecutors es donde se procesan las tareas, donde se alojan las particiones, ¿no? Entonces, dicho esto, el shuffle va a procesar y va a comparar todo eso durante todos los ejecutors que tengamos. Ok, acá hay otro, por ejemplo, también conceptual. Ya este de acá, por ejemplo, eso sí todos deberíamos saber, ¿no? El nivel jerárquico, por ejemplo, de un Spark, de un proceso de Spark. ¿Cuál aquí, por ejemplo, puede ser la respuesta? A, B, C, D, F, 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, ahí Romario le atinó a la opción. La respuesta correcta es TAS, ¿no? Ok. Una pregunta, ¿existe el concepto de slot en PySpark? ¿Qué creen, sí o no?
O sea, todos estos conceptos, o sea, todas estas opciones existen en PySpark como descripción o como concepto o como algo. O sea, ¿existe o no existe toda la opción? Claro, en realidad, todas estas opciones a nivel de PySpark, incluso en Databricks o en donde trabajamos PySpark, existen. ¿Ok? La diferencia entre un task y un slot, ¿ok? Es lo siguiente. El slot es el espacio libre de los cores. ¿Ok? Recuerden que cada core básicamente es una ejecución, ¿no? Que se va a hacer, que se tiene por hacer de las particiones. ¿Ok? Y un task se considera cuando el slot está copado. ¿Ok? Básicamente a este slot se le ha asignado un task. No todos los slots a veces son ocupados. ¿Ok? Entonces, slot sería básicamente el core o el core que tiene todo el cómputo, ¿no? Del clúster. Por ejemplo, si el executor tenemos un executor de 20 cores, eso quiere decir que va a haber 20 slots, ¿ok? Y dentro de estos slots podemos tener 20 tasks. Si mandamos 18 tasks, quiere decir que va a haber dos slots disponibles, ¿ok? Este es un concepto realmente netamente de arquitectura, ¿ok? Que te va a venir en el examen. Ok, pero sí quiero que se entienda esta parte. ¿Sí? Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Súper, súper. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció las... Tengo más preguntas, obviamente, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo, si no nos vamos a ir hasta mañana. ¿Qué tal? ¿Les sirvió? ¿Creen que aprendieron algo nuevo? ¿O les sirvió para que ya estén listos para el examen? Sí, es tal cual como menciona Jefferson. O sea, primero se divide, ¿no? La data. Luego se asigna a los... O sea, esas particiones se asignan a los executors. Y luego cuando tú ya tienes las particiones, ya después de hacer todas las transformaciones, por cada transformación se va asignando un task, ¿ok? Obviamente, perdón, a un slot. Esas particiones se convierten en tasks, en tareas. Esas tareas tienen que ser llevados hacia los core, pero el core como tal, como palabra, no existe dentro de la arquitectura. O sea, la arquitectura te dice slot. ¿Ok? Entonces, esos tasks son llevados hacia los slots que te entrega propiamente los executors, ¿no? Los slots que tiene disponible. Y ya sabemos que los slots son asociados a los cores. ¿Ok? Ya. Nada, pues entonces espero que les haya servido el pequeño tallercito. Y como les comenté al inicio, básicamente voy a permitir que todos podamos escribir en el grupo. ¿Ok? Pero sí me gustaría que entre todos nos apoyemos y sigamos aprendiendo, ¿no? O sea, básicamente que cada uno, o sea, básicamente, por ejemplo, si yo mañana aprendo algo DBT o algo básico y quisiera compartirlo para que se me quede, ahí podemos usar el grupo del WhatsApp, ¿ok? Entonces ahí voy a liberar el chat para que todos podamos compartir. Si hay que respetar que el grupo también es básicamente diseñado para aprender, ¿no? ¿Ok? Y no se olviden, ya haciendo spoiler, ¿ok? Porque no se olviden que tengo ahí, por ejemplo, un curso que si les interesa es sobre Databricks para que puedan tener un nivel óptimo en Databricks, ya que todos están pidiendo hoy en día Databricks, ¿no? Ok, puedes empezar de cero. Si no tienes ni un conocimiento en Database, también tengo ahí un curso para que te puedas nivelar. Y luego hay un curso que va a empezar el 11 de noviembre, el 11 de diciembre, perdón. Y ese es un curso ya un poco intermedio avanzado, ¿no? Básicamente para la certificación del professional. Ok, aquí el professional en el Data Engineering Database ya es un poco más avanzado. Y si uno quiere llevar, o sea, no es necesario. O sea, realmente no es necesario que tengas o que no es necesario que quieras dar el examen. Porque créanme que después del curso que se va a dictar el 11 de noviembre van a salir con un nivel bastante aceptable de Database. ¿Ok? Porque el professional es un examen muy, muy, muy rebuscado. Y hay conceptos que así nada más nadie te explica, ¿no? En los cursos. ¿Ok? Y si crees que no tienes conocimiento en Databricks o en PySpark, como les comento, ahí tengo un curso con el cual se puede nivelar. Si se inscriben al curso que voy a dictar de Professional, el curso de nivelación queda totalmente gratis. ¿Ok? Ya les dejo ahí a su criterio.
Sí, ahí les voy a compartir el video, lo voy a subir a YouTube y también les voy a compartir en el chat como un PDF, ¿ok? Sí. No sé si alguien quisiera comentar algo, tal vez quisiera exponer algo la siguiente sesión, o quisieran tal vez que siga explicando sobre preguntas tipo PySpark o Databricks, no sé. Ideas, sugerencias. Vamos con confianza. ¿No, Juan? ¿Nadie? Ahí Jefferson dice, sigamos con Spark, pero ¿sí? ¿Por qué no? Entonces sigamos con el Spark, pues, para salir con, siquiera un examen hay que hacer al final del mes, ¿ok? Entre todos. ¿Ya? Entonces ahí igual el otro miércoles nos vemos para seguir conversando de PySpark. Hay algo que no les comenté, es que aquí, por ejemplo, en Databricks tú tienes el Databricks Community y acá uno puede practicar todos los conceptos o incluso, por ejemplo, hoy día hicimos una pregunta, ¿no? Y si ustedes no me creen que la respuesta es tal, simplemente tipean este código y lo tipean aquí en los notebooks de PySpark, ¿no? Aquí. Por ejemplo, crean un notebook, por ejemplo, Database Professional. Vamos a ver el Delta Lake un rato. Y acá, por ejemplo, pueden, por ejemplo, tal vez, vamos a esperar a que cargue esta cosa. Y acá simplemente vienen, crean un data frame. Bueno, no quiere cargar. Bueno, ya cargó. Crean un data frame y acá simplemente, simplemente crean, básicamente crean su data frame y van practicando, ¿no? Los códigos de PySpark. ¿Ok? Ya dejo a criterio de ustedes. Entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Sí, sí, vamos a hacer un examen ahí, Herbert, no te preocupes. Tal vez. Lo que pasa es que sí va a demorar el examen, ¿no? Y no vamos a tomar más que una hora si es que se explica. Ujú. Pero igual vamos a hacerlo poco a poco, ¿ya? Dale, pues entonces nada, muchas gracias y ya nos vemos el próximo miércoles. Ok, hay que usar el grupo de buena fe, ¿ok? Para todos aprender más cosas. ¿Sí? Cualquier cosa ahí me escriben al interno, no, no hay problema, ¿ok? Chao, chao, gracias. Cuídense.